la Superintendencia de Control del Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida a la presentación de la guía para determinación del importe de la multa, en la que funcionarios de este organismo explicarán la metodología desarrollada para la fijación de multas y luego también se dará el espacio para la discusión sobre la misma. Tenemos a continuación las palabras de bienvenida del doctor Santiago Salinas, Intendente General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Doctor, bienvenido. Muy buenos días con todos. Agradezco la presencia y va a ser muy gratificante este foro. Va a ser de mucha utilidad esta guía, esta metodología para la determinación del importe de la multa. Nos servirá a todos para continuar con nuestro trabajo. La parte técnica será presentada por el economista Carlos Chavarría, quien con el equipo de trabajo de la superintendencia han desarrollado todo un sistema con el cual se tratará de forma eficiente y justa en el momento de imponer multas a los operadores que incurrieren en faltas o infracciones de la ley. Nuevamente les doy la bienvenida y continuamos con lo que nos interesa, que entremos en materia. Bienvenido, Carlos. Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Chavarría. Como se mencionó, el objeto de este foro que vamos a tener durante, esperemos, 1 hora y media, 1 hora, básicamente es exponerles a ustedes la metodología que se ha desarrollado en conjunto con un grupo de economistas de la superintendencia para la imposición del importe de multa. Como ustedes saben, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, dentro de sus investigaciones, en la resolución final o en la decisión final que adopte la Comisión de Resolución, se pueden adoptar tanto medidas preventivas como sanciones pecuniarias. Lo que busca esta metodología, la que voy a exponer hoy día, es justamente explicar cómo la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de manera objetiva, va a calcular el importe de multas en impuesto por los operadores. No tengo preparada una presentación en PowerPoint porque en realidad el tema requiere, digamos, de considerar muchísimos aspectos explícitos en la ley, así como en el reglamento y otras consideraciones especiales, pero tampoco pretendo, digamos, leer todo el documento en PDF que están ahí. A fin de ejemplificar el tema, voy a utilizar para la presentación 2 documentos. Este documento, que es la guía que va a estar disponible, digamos, al público, y adicionalmente voy a estar utilizando este archivo Excel que se preparó a fin de, ingresando los valores que se requieren, digamos, para la determinación del importe de multa, obtener de manera automática cuál será la imposición de multa. Es decir, lo que busca la superintendencia es que la imposición de multa no sea sacado, digamos, del sombrero o debajo de la manga, sino algo de los cuales los operadores económicos tengan conocimiento y seguridad jurídica de cómo se va a establecer el importe de multa. Entonces, para arrancar la presentación, solo comentarios generales en cuanto a cómo empieza esto del importe de la multa. El artículo 80 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece de manera muy general cuáles son los criterios que se aplican para la imposición de la multa. Los criterios para la imposición de la multa son estos que ustedes pueden ver aquí, que son un total de 8 criterios. Estos 8 criterios, entre ellos está la dimensión y características del mercado afectado por la infracción, la cuota de mercado del operador infractor o del responsable, digamos, cuál es el alcance de la infracción, la duración de la infracción, el efecto de la infracción sobre los derechos de los consumidores y usuarios, los beneficios obtenidos, digamos, los beneficios ilegales que se hayan obtenido como consecuencia de la infracción, así como las circunstancias agravantes y atenuantes que apliquen para cada caso en particular. Eso de manera general lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Es claro que la metodología a ser aplicada no puede salirse de la aplicación de estos criterios. Aún, digamos, la ley de manera expresa establece estos 7 criterios. Otro tema importante que también ha establecido la ley orgánica, y para un poco luego entender cómo es la metodología, es lo que establece el artículo 95 del reglamento para la aplicación de la ley. En este artículo se establece también de manera muy general cuál es la metodología o el procedimiento para la imposición de la multa. Hay básicamente 3 etapas, o digamos 3 pasos. Dentro del primer paso, lo primero que va a hacer la superintendencia es determinar la base para el cálculo del importe de la multa. Ese es el primer paso, determinar la base. Como segundo paso, la superintendencia multiplicará esa base del importe de la multa por el número de años o el número de periodos que haya tenido la infracción.
Y finalmente, la superintendencia ajustará el importe, es decir, el importe una vez que se multiplicó por el número de años, considerando las circunstancias agravantes y atenuantes. Esos tres pasos básicamente son lo que establece la ley y el reglamento de manera muy general. ¿En qué consistió el trabajo que ha desarrollado la Superintendencia de Control del Poder del Mercado para la imposición de la multa? En esta guía, cada uno de estos tres pasos está desarrollado de tal manera que nos permita llegar a determinar la base, el paso número 1, la segunda, el importe total, y el tercero, los ajustes con las circunstancias agravantes y atenuantes. Les voy a explicar de manera general cómo está estructurado este documento, porque repito, este va a ser, pues, digamos, el que va a estar disponible para los operadores y para cualquier persona que quiera consultar la guía. El documento está estructurado en 4 secciones. La sección A, que es la base para el cálculo del importe de la multa, establece todos los conceptos básicos que se deben considerar para determinar el importe de la multa. La sección B, asimismo, establece dichos conceptos, y hay una sección D, que de hecho es la que vamos a discutir el día de hoy, porque finalmente es la que pone en aplicación todo el tema, es la que establece de manera expresa cuál es la metodología que se va a seguir para la imposición de la multa. Entonces, a efectos de continuar con la presentación, el documento, repito, va a estar disponible en su momento, lo pueden consultar a mayor detalle. No pretendo ahondar ni revisar cada párrafo con ustedes, pero sí poner ejemplos concretos e ir dando las definiciones, incluso con números, para que ustedes vean más o menos cómo va a funcionar el tema. Entonces, base para el cálculo del importe de la multa. Primer paso. Para determinar la base del importe de la multa, la superintendencia deberá tener conocimiento de cuál es el volumen de negocios del operador económico. El volumen de negocios, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, corresponde básicamente a las ventas que haya generado el operador económico por todos los productos y servicios en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la imposición de la multa. Ejemplo, si hoy día sale una resolución de la Comisión de Resolución, valga la redundancia, imponiendo una sanción, el volumen de negocios que se tendrá en cuenta es el del ejercicio fiscal inmediatamente anterior, es decir, el del 2012. Dentro de este volumen de negocios, repito, es básicamente las ventas que haya generado el operador por todos los productos y servicios, de manera muy general. Para considerar la base, eso es lo que es el volumen de negocios, ¿no? Para considerar la base, y vamos a Excel un poco ya para entrar en materia, para considerar la base del importe de la multa, la superintendencia tomará dentro de ese volumen de negocios el que corresponde al mercado relevante. Esto está establecido en la ley. Es decir, un operador económico, por ejemplo, puede desarrollar su giro de negocio en diversos mercados relevantes. Tomemos un ejemplo. Una empresa, por ejemplo, que produce lácteos, ¿no? Va a producir leche, yogur, queso y mantequillas y todos los lácteos que se puedan imaginar. Dentro de estos, la superintendencia, conforme lo establece el artículo 5, debe definir cuál es el mercado relevante, es decir, cuál es el mercado objeto de investigación. Supongamos que objeto de la investigación, que a efectos de la investigación, el mercado relevante es el mercado de la leche. El volumen de negocios para esta empresa es todas las ventas que se hayan generado por los 4 productos: leche, yogur, queso y mantequilla. Ese es el volumen de negocios total. Pero el volumen de negocios del mercado relevante es el volumen de negocios que se haya generado por la venta de leche, porque ese es el mercado que está siendo objeto de investigación por parte de la superintendencia. Entonces, en este sentido, cuando en esta fila dice volumen, no sé si todos alcanzan a verlo, puedo hacer un poco más grande esto. Ahí creo que está mejor. En este sentido, cuando aquí dice volumen de negocios en el mercado relevante, imaginemos una empresa de lácteos que vende en ese mercado relevante $229.297. Son valores tomados al azar, no representan ningún operador económico en particular. Esas son las ventas de leche. Volumen de negocios total. El volumen de negocios total son las ventas de leche, queso, mantequilla y yogur. En este caso, digamos, $500.689. Hasta ahí tenemos lo que la ley denomina la base para el cálculo del importe de la multa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Ahora, aquí hay una pregunta clave dentro de este Excel que básicamente pregunta lo siguiente: ¿es posible determinar el volumen de negocios? La ley establece que cuando no se pueda determinar el volumen de negocios porque se carece de información, por ejemplo, la superintendencia tomará como volumen de negocios el número de remuneraciones básicas que correspondan a cada tipo de infracción. En este sentido, por ejemplo, para nosotros
nosotros hemos establecido la metodología para los dos casos, cuando se disponga del volumen de negocios y cuando no se disponga del volumen de negocios. Hay que señalar realmente que no disponer del volumen de negocios implicaría que se elimine toda la información contable y todos los registros contables del operador económico. Para el efecto, y lo pongo digamos de una manera muy trágica, yo creo que la única manera de no tener volumen de negocios es que desaparezca el operador económico, es decir, desaparece toda la empresa como tal, que desaparezcan todos los registros del servicio de rentas internas, por ejemplo, todas las declaraciones de impuesto a la renta, donde están las rentas grabadas, o que incluso desaparezca toda la información de la superintendencia de compañías. Entonces, realmente yo creo que es muy poco probable que se dé un caso donde no se tenga conocimiento del volumen de negocios del operador económico. ¿Sí? Pero también tendría que llevar contabilidades separadas. Sí. Vamos en telecomunicaciones, puede ser un mercado de la infraestructura. Pero no sé si las empresas estén organizadas a ese nivel de detalle. Sí, eso de hecho de telecomunicaciones es un buen ejemplo, porque entiendo que aquí no se rigen por un tema de contabilidad regulatoria en el sentido de no tienen cuentas separadas. Sin embargo, de algunos casos que nosotros hemos tenido, en la Supertel dispuso, no recuerdo en qué resolución, entiendo, que se lleven contabilidades separadas para cada uno de los servicios que ofertan. Entonces, en ese sentido, en teoría no tendríamos problema. Pero otro tema importante que hay que destacar es que al final los economistas disponemos de una cantidad de métodos y metodologías de distinto nivel, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, para, aun cuando no se tenga conocimiento explícito de cuál es el volumen de negocios, es decir, cuando no esté señalado en un estado de resultados de manera explícita, siempre se puede llegar a estimaciones de ese valor. Pero en el caso, evidentemente, las estimaciones siempre pueden ser objetadas. Aún en ese caso, digamos, disponemos de otra herramienta que consiste en fijar por número de remuneraciones básicas unificadas. Sí, ya lo voy a explicar ahora. El otro también sería bueno poner que si no dan la contabilidad separada de por cada mercado, la otra puede ser grave de todos los ingresos, tal como consta en estados financieros, lo cual sería grave para un operador. Sí, de hecho luego vamos a revisar cuando terminemos esto, que al final la superintendencia tiene que hacer una especie de chequeo. Es decir, la multa que impone la superintendencia no puede superar un umbral determinado del total de volumen de negocios, es decir, de todos los ingresos del operador. Entonces, al final, por eso es que es importante, repito esa parte, por eso es que es importante tener conocimiento de dos temas. Uno, que es el volumen de negocios del mercado relevante, porque esa va a ser la base como tal, y otro, que es el volumen de negocios total. ¿Por qué también el volumen de negocios total? Porque al final, cuando se termine todo esto, hay que hacer una verificación para no excederse del máximo legal. Entonces, por eso son importantes estos dos temas. Vamos a suponer en este ejemplo que nosotros tenemos conocimiento del volumen de negocios y del volumen de negocios del mercado relevante y del volumen de negocios total. Entonces, en este caso en particular, repito, el de la leche, este es el volumen de negocios, el de todos los lácteos, entendido como el giro de negocio de toda la empresa, este es el volumen de negocios. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece tres tipos de categorías para las infracciones. Existen infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. A modo de ejemplo, en la ley están tipificadas cada una de ellas, ¿no? A modo de ejemplo, una infracción leve, por ejemplo, es no aportar con información o obstruir la investigación de la superintendencia. Ese es un ejemplo de infracción leve, por poner un ejemplo, ¿no? Una infracción grave, por ejemplo, son los casos de carteles entre no competidores. Entonces, esas se entienden que son infracciones graves. Otro tipo de infracción grave son los abusos de poder de mercado que no tengan efectos altamente nocivos en el mercado. Infracciones muy graves, por ejemplo, son los carteles entre competidores. Por ejemplo, un cartel entre competidores para fijar precios, para repartirse la producción, etc. O un abuso de poder del mercado que tenga efectos altamente nocivos, o que el operador económico tenga una cuota de mercado muy cercana al monopolio. Estos temas de acá están desarrollados en la ley, es decir, la superintendencia al momento de calificar una infracción como leve, grave y muy grave, no depende de ningún tema subjetivo. El tema ya está objetivizado en la ley, puesto que la misma establece y tipifica de manera expresa a qué corresponde cada tipo de infracción. En este sentido, los informes elaborados por cada una de las intendencias tienen que ser explícitos al momento de indicar a qué corresponde la infracción. Es decir, si yo estoy haciendo una investigación por un abuso de poder de mercado,
la investigación tiene que ser efectiva en el sentido de que yo tengo que decir qué tipo de abuso es. Es un abuso de poder de mercado que tuvo por efecto, por ejemplo, distorsionar a los consumidores, o tuvo por objeto, por ejemplo, excluir a competidores del mercado. Dependiendo de eso, de los resultados de la investigación, la infracción se tipifica. Entonces, en este sentido, el informe, la guía, no recoge una calificación de la infracción, porque la misma ya ha sido, digamos, ya está explícita en la ley. Entonces, eso es importante aclarar, ¿no? Entonces, para este caso, tomemos un ejemplo. Supongamos que esta es una infracción grave. Es decir, la superintendencia encontró un abuso de posición de dominio de una empresa que quería excluir a competidores. Pero esa empresa no tenía una cuota de mercado cercana al monopolio, es decir, tenía un 40-50% de mercado y se encontró que la empresa pues tenía por objeto sus prácticas excluir a los competidores. En ese sentido, con todo ese tema, la infracción califica de grave. Siendo así, la ley establece que la infracción grave puede conllevar a una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total. Es decir, y esto un poco para ya ir aclarando el tema, el importe total de multa que imponga la superintendencia no podrá superar el 10%, es decir, este valor del volumen de negocios total. Es decir, la multa de la superintendencia no puede superar $50.068. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso es importante el volumen de negocios total. Ahora, la pregunta es, y esto es lo complicado, la ley establece que la infracción grave se puede imponer una multa de hasta el 10%. La pregunta es, bueno, desde 10 tengo todo un rango de 0 a 10. ¿Cuál es el valor que voy a aplicar? Ahí un poco ya vamos entendiendo cuál fue el objeto de esta metodología. Lo que nosotros hacemos es formar un sinnúmero de variables de manera categórica para establecer cuál es el valor que se aplica en un rango de 0 a 10%. Entonces, veamos esta tabla de aquí, ponderador de la base para el cálculo del importe de la multa. Esta tabla lo que hace es regular del 0 al 10% qué valor se va a tomar. 8, 5, 4, 4.5, 3, 3.4, ¿cuánto se va a tomar? Entonces, para el efecto, nosotros incorporamos un sinnúmero de indicadores, que me parece que son un total de 7 indicadores que recogen los criterios a los que hace referencia el artículo 80 de la NORCP. ¿Cuáles son estos indicadores? Parámetros de competencia, naturaleza del sector o del mercado objeto de investigación, creación de barreras estratégicas de entrada, objeto de la infracción, cobertura geográfica de la infracción, efecto de la infracción y concurrencia de las infracciones. ¿Cómo medimos o cómo ponemos en datos cada uno de estos valores? Vamos con el primero, parámetros de competencia. Este indicador, parámetros de competencia, lo que hace básicamente es establecer en un rango de 0 a 1 cuál es la situación competitiva en el sector. Entonces, déjenme ponerles aquí la fórmula, que en realidad no es tan importante, pero para que se entienda el tema. Este valor de aquí, parámetros de competencia, esa es la fórmula, digamos, no es necesario que entremos en detalle, toma valores de 0 a 1. Cuando SPC toma el valor de 1, implica un sector, digamos, distorsionado, por ejemplo, un sector monopólico, un sector con una estructura oligopólica. A medida que ese parámetro se acerca a 0, es un mercado más competitivo. La superintendencia, para determinar justamente el alcance de la infracción o la gravedad de la infracción, tiene que considerar el mercado, evidentemente, ¿no? Entonces, si ese mercado, los parámetros de competencia de ese mercado se acercan a 1, es un mercado oligopólico, donde una práctica, ¿verdad?, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque el mercado está manejado por pocas empresas. No hablar de un mercado monopólico, donde si la práctica la comete una sola empresa, los consumidores, digamos, no tienen otra opción. Por ejemplo, un mercado monopólico, si la distorsión hacia los consumidores, es muy grave la infracción. ¿Por qué? Porque los consumidores dependen de una sola empresa. Si hubiera una distorsión en un mercado competitivo, que también se puede dar una infracción en un mercado competitivo, la práctica es menos grave en el entendido de que los consumidores, digamos, tienen mayores oferentes a los cuales acudir, comprar productos o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la idea de ese indicador. Supongamos que este indicador, para el caso de referencia, toma el valor de 0.14. Es decir, recuerden que va de 0 a 1, donde 1 es lo más grave y 0 es lo menos grave. Es decir, es algo leve, no es tan grave. Dentro de lo grave es leve. Entonces, eso es un poco lo que hay que entender, ¿no? Porque recuerden que el grave va de 0 a 10, pero ese grave es como una especie de termómetro, hay que graduar. Entonces, dentro de esa infracción grave, el mercado al que se hace referencia toma un valor, el parámetro
parámetro toma un valor de 0.14, es decir, es un sector no tan complicado, no tan distorsionado, perdón. Por otro lado, nosotros consideramos los siguientes parámetros. A efectos de evaluar la gravedad de la infracción, se van a considerar dos temas. Si el sector es estratégico priorizado o si el sector es no estratégico priorizado. Recuerden que nuestra Constitución menciona cuáles son los sectores estratégicos, entre ellos telecomunicaciones, de lo que recuerdo, transporte, me parece que también. Bueno, ahí están definidos cuáles son los sectores estratégicos. Por otro lado, celulares, en conjunto creo con el Ministerio de Producción y otros ministerios, definen, no sé con qué frecuencia, pero ellos siempre lo definen, cuáles son los sectores priorizados. En este sentido, la superintendencia considera que en un sector estratégico, en un sector priorizado, las infracciones tienen un carácter mucho más grave a que si se desarrollan en un sector no estratégico o no priorizado. Entonces, si yo escojo un sector estratégico, este ponderador toma el valor de 1, es decir, da mayor peso al tema. Si escojo uno no estratégico, toma el valor de 0. Entonces, supongamos que este se trata de un sector estratégico. Supongamos. Ahora, pregunta, si la infracción afecta o no a los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales, también establecidos en la Constitución, son derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda y derecho al agua, servicios básicos, asumo. Entonces hay este sinnúmero de derechos constitucionales, ¿verdad? Si la infracción afecta a un derecho constitucional, como por ejemplo un derecho a la alimentación, evidentemente es mucho más grave, ya que se afecta a un derecho, por ejemplo, de entretenimiento, que en realidad no es un derecho constitucional, no es que es tan grave. Entonces, en ese sentido, como este caso de la de lácteos, digamos, es un derecho a la alimentación, por lo tanto afecta a derechos constitucionales. Toma el valor de 1. Creación de barreras estratégicas. Normalmente, dentro de los mercados o en cada estructura del mercado hay dos tipos de barreras. Están las barreras estructurales, que son propias del mercado e inclusive creadas por el propio Estado, como por ejemplo en telecomunicaciones, una barrera creada por el Estado pues es el derecho a la concesión. No es por mucho dinero que, o sea, para poder entrar a ese mercado pues necesito un contrato de concesión, ¿verdad? Que es una inversión muy grande. Entonces, en ese sentido, eso es una barrera estructural. Además de esa barrera estructural, hay barreras estratégicas. Las barreras estratégicas no son propias del mercado, sino que son creadas por los operadores económicos. Estas barreras estratégicas pueden tener dos efectos. Uno es básicamente afectar directamente a los competidores, es decir, excluirlos del mercado. Eso es un efecto directo. Y el segundo efecto puede ser, por ejemplo, fortalecer las barreras estructurales. Es decir, un efecto directo, sacar a los competidores del mercado. Un efecto indirecto, fortalecer las barreras estructurales para hacer más difícil la entrada de competidores al mercado. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si el operador económico, si se logra demostrar que creó barreras estratégicas, por el objeto que fuere, o sea, la creación de barreras estratégicas, pues puede tener un efecto distorsión de la competencia, eso toma el valor de 1. Caso contrario, el valor de 0. Supongamos que toma el valor de 1. Objeto de la infracción. Dentro de la ley es importante considerar que nuestra ley establece, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para el caso de carteles. Hay dos tipos de carteles. Hay carteles per se, que son aquellos que tienen por objeto distorsionar la competencia. La ley y en su reglamento contempla 4 tipos de carteles que tienen por objeto distorsionar la competencia, entre ellos coludir en las compras públicas, coludir, digamos, para fijar precios, la otra es coludir para repartirse las cuotas de mercado, las cuotas de producción, las fuentes de abastecimiento, los proveedores. Digamos, esos son los tipos de carteles per se, que tienen un objeto anticompetitivo. Dentro de las investigaciones es importante destacar que nosotros, por ejemplo, cuando queremos demostrar que hubo una infracción, si nosotros queremos demostrar que hubo una infracción por este tipo de carteles, la superintendencia lo que hace es encontrar todas las evidencias y pruebas necesarias que demuestren que hubo una cartelización. En el momento en que demuestra eso, la superintendencia no tiene que recurrir a demostrar el beneficio, porque se entiende que la conducta per se es ilícita, entonces tiene objeto anticompetitivo. Ahora, hay casos como los abusos de posición de dominio, donde es necesario demostrar que hubo una afectación al mercado, es decir, no es suficiente con decir hubo un abuso del poder de mercado, sino que se necesita demostrar que hubo una afectación al mercado para poder ser sancionable. Entonces, en este sentido, supongamos que en esta infracción se demostró que hubo un objeto anticompetitivo, es decir, que la infracción per se es ilícita. Ahora, la cobertura. Las infracciones pueden tener cobertura nacional. Por ejemplo, se me ocurre que las infracciones en telecomunicaciones, como los operadores disponen de un contrato
contrato de concesión que les permiten explotar dicho contrato en todo el territorio nacional, las infracciones que ellos cometan normalmente tendrán alcance nacional. Habrán infracciones que tendrán carácter regional, lo que nosotros hemos llamado cuando se afectan más de 3 provincias, y habrán infracciones que tengan carácter local cuando afecten, por ejemplo, menos de 3 provincias. A medida en que más grande sea el número de consumidores afectados, entendiendo como local, regional o nacional, este valor, pues, este parámetro toma mayor valor. Supongamos que esto se trata de un tema regional, con lo cual el parámetro toma 0.5. Efecto de la infracción, lo que les decía hace un momento del caso, por ejemplo, de los monopolios. Del caso, perdón, pueden haber casos donde se configure un cartel en el sentido de que las partes se reunieron, es decir, los operadores económicos se reunieron, firmaron un acuerdo y ahí quedó todo. ¿Por qué? Porque la superintendencia tuvo tanta suerte que al siguiente día se dio cuenta de que hubo un acuerdo. Entonces, si se dan cuenta, la infracción no tuvo efecto, porque el contrato se firmó hoy día, nunca llegó a concretarse porque no tuvo efectos en el mercado, los precios no se movieron. Sin embargo, per se hubo un objeto. Entonces, esa infracción tuvo un objeto, es decir, este parámetro toma el valor de 1, pero no tuvo un efecto. Y recuerden que la ley permite sancionar sea por efecto real o potencial. Entonces, igual es sancionable, pero en ese caso, digamos, no hubo efecto. Entonces, esto es lo que recoge esta variable de acá. Los casos de abuso de poder de mercado necesariamente tienen un efecto, que puede ser real o puede ser potencial. Si el efecto es real, por ejemplo, un abuso donde se demostró que excluyó a los competidores porque los competidores quebraron y salieron del mercado, eso es un efecto potencial. Un efecto real, perdón. Un efecto potencial es un abuso donde los competidores no han salido del mercado, pero hay un riesgo en el largo plazo, en el mediano plazo, de que sean excluidos del mercado producto de las conductas en las que ha incurrido el operador infractor. Entonces, dependiendo de eso, toma diferentes valores. Supongamos efecto potencial. Concurrencia de las infracciones. Cada artículo de la ley, por ejemplo, si se trata de un abuso, si se trata de un cartel, establece cuáles son las infracciones que pueden haber. Hay investigaciones que solamente conllevan a la comisión de una infracción y hay otros casos donde las conductas conllevan a la comisión de varias infracciones. Entonces, en ese sentido, si solamente es una infracción, toma un valor de 0. Si hay más infracciones, toma un valor de 1. Entonces, para este caso en particular, el ponderador toma un valor de 76.75%. Regresando a esto, es un tema medio largo y cansado, pero es necesario hacerlo así, yo creo, para que se entienda. Regresando a esto, recuerden cuál era el objetivo de sacar este valor. El objetivo de sacar este valor era graduar entre el 0 y 10 qué valor tomar, ¿verdad? Entonces, para este caso, lo que hace la superintendencia es tomar el 76.75% del 10%. Es decir, que el ponderador a aplicar sobre la base del importe de la multa es 7.68%. De esa manera, la superintendencia no escogió un valor, digamos, sacado del sombrero, sino que lo graduó dependiendo del alcance y el efecto que tuvo la infracción. Para ese caso en particular, la conducta era grave, es decir, podíamos poner hasta el 10%. Pero dentro de las graves, la conducta hay que sancionarla con un peso de 7.68%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuál es la base? Bueno, la base, ¿en qué consiste? La base consiste en multiplicar este 7.68% por el volumen de ventas en el mercado relevante. Es decir, que la base para el cálculo del importe de la multa son $17.598. El porcentaje que le va asignando del 0 al 1, eso va poniendo... Perdón, me faltó explicar, quizás es esto. Cada uno de estos ponderadores toman, digamos, aquí hay 8 variables. Al momento nosotros estamos manejando los ponderadores con el mismo peso. Cada uno puede tomar diferentes valores. Puede ser, por decir, 0.7%. Exacto. ¿Y eso cómo lo va aplicando? Claro, en el peor de los casos, lo que puede pasar es que todo el resultado de esta tabla sea 1. Es decir, por ejemplo, dentro de las infracciones graves, si esto salió 1, quiere decir que la infracción es grave. Es de las graves, ¿verdad? Entonces, esto puede... Claro, exacto, pero lo asigna en base a las pruebas que haya recabado y toda la información que haya recabado dentro de la investigación. Exactamente. Luego, exactamente, esto se multiplica como una suma producto. Por ejemplo, esto se pondera por esto. Recuerden que estos son ponderadores, por lo tanto suman 1, ¿verdad? Entonces, esto se multiplica y al final, haciendo la suma producto de estas dos columnas, se llega a establecer el valor que le corresponde a la infracción. En este caso, 7.68% de una infracción grave. Si todo el indicador que tienes ahí es 1.
Sí. Y al multiplicarle por el ponderación, ¿no va a resultar mayor del 10%? No, porque por ejemplo, si esto de aquí, lo máximo que puede tomar es el valor de 1. Y ese 1, o sea, el 100% se multiplica por el 10%. O sea, nos quedamos en 10%. O sea, el máximo valor es... Exactamente, exacto. Entonces, lo que busca esto justamente es graduar de 0 a 10, ¿cuánto? Las leves, por ejemplo, son de 0 a 8, pero lo mismo, de 0 a 8, ¿cuánto? Las muy graves son de 0 a 12. Entonces, lo mismo, de 0 a 12, ¿cuánto? Entonces, eso es lo que establece esta tabla. Lo que pasa, ¿por qué hay esto? Por ejemplo, imagínense en el caso de un operador económico, la situación del operador económico en el mercado relevante, si ustedes se dan cuenta, está recogida aquí. Es decir, estos valores no cambian, porque recogen la situación del operador económico y del mercado. Este operador económico puede tener dos infracciones: una infracción leve, por no habernos dado información, por ejemplo, o una infracción grave que implicó la comisión de un abuso. Entonces, al final, claro, en una puede llegar hasta el 8%, y ese 8% se multiplicaría por este resultado de aquí. En la otra se multiplica ese 10% por el resultado de acá. Entonces, en ese sentido, las multas siempre van a quedar graduadas. Es el mismo operador, sí, pero evidentemente las infracciones fueron distintas y por lo tanto el alcance, la afectación de las infracciones fueron distintas. Entonces, eso es lo que intenta recoger esta tabla de aquí. Perfecto, esa es la parte A que recoge toda la guía que se podría revisar. La parte B, una vez que se tenga esta base para el cálculo de la multa, este valor que está aquí en azul, este valor, si ustedes se dan cuenta, tiene periodicidad anual. ¿Por qué tiene periodicidad anual? Porque recuerden que la definición del volumen de negocios, como lo establece la ley, son las ventas generadas en el año fiscal inmediatamente anterior. Entonces este valor pues tiene una periodicidad anual. Ahora, la infracción pudo durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Evidentemente no es lo mismo una infracción de 1 año que una infracción de 5 años. Por eso es necesario ponderar ese valor o multiplicar ese valor por el número de años en que se haya cometido la infracción. Eso es lo que busca hacer este apartado B. Entonces, para el efecto, es importante considerar lo siguiente. La infracción pudo tener cabida de, digamos, hasta 12 meses. De 0 a 12 meses, inclusive. O la infracción pudo ser superior a 12 meses. Supongamos que esta es una infracción que se viene dando desde el año, lo que está aquí, desde el año 2011 al año 2013. En el año 2011 tenemos ahí 1 año, el año 2012 otro año, el año 2013 otro año. Tenemos 3 años donde se cometió la infracción. Dentro de cada año puede pasar lo siguiente. Puede ser que en el año 2013, por ejemplo, el operador económico cometió la infracción solamente 2 meses dentro de ese año. La ley establece que los periodos superiores a 6 meses se contarán como un año completo. Eso está establecido en la ley. Los periodos inferiores a 6 meses se contarán como medio año. Es decir, si es más de 6 meses, el valor del indicador es 1. Si es menos de 6 meses, el valor del indicador es 0.5. Imaginemos, por ejemplo, que en el año 2011 fue todo el año, es decir, 6 meses o más. Entonces el indicador toma el valor de 1. Este parámetro que está aquí, que es θt. En el año 2012 supongamos que también duró 1 año, pero en el año 2013 solo duró enero y febrero. Como solo duró enero y febrero, entonces tuvo una duración de menos de 6 meses. Es decir, como establece la ley, hay que ponderar por 0.5. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo más fácil para la Superintendencia de Control de Poder del Mercado hubiera sido multiplicar esta base, estos $18,000, digamos, por el número de años de la infracción. En este caso, ¿cuántos años son? Todo el 2011, todo el 2012, mitad del 2013, es decir, 2.5. Eso evidentemente inflaba el importe de multa, pero de manera, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Las infracciones acá prescriben en el lapso de 4 años. Entonces, quiere decir que en un escenario así terrible, la superintendencia lo que le correspondería era multiplicar la base por 4 años, si la infracción tuvo 4 años. Lo que evidentemente inflaba la sanción, pero de una manera muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que se procedió a hacer para graduar la infracción? Evidentemente, los periodos inmediatamente anteriores a la emisión de la resolución deben tener un peso mayor. Los periodos anteriores, por ejemplo, o de hace mucho tiempo, deben tener un ponderador menor. ¿Por qué es importante este criterio?
En Ecuador yo creo que no ocurre, pero por ejemplo en países europeos, excepto España, ellos no tienen un tiempo para conducir la investigación. Entonces, si la autoridad se demora 6 años en dar un veredicto, es decir, esto es una infracción, y la empresa no cesa la conducta, evidentemente le tiene que sancionar por 6 años. Pero al final el operador puede decir, oiga, pero fue culpa suya, porque si usted hubiera hecho más rápido su trabajo y de una manera más eficiente, quizás se hubiera dado cuenta el año tercero y por lo tanto no me hubiera imputado tantos años de multa. En Ecuador los términos están establecidos en la ley, son muy cortos. A lo máximo llegan a 1 año de investigación en el caso de que se prorrogue. Pero aún en ese sentido consideramos que hay que graduar la infracción. Es decir, el año inmediatamente anterior debe pesar más que los años de mucho tiempo atrás. Eso debe pesar menos. Ese es el criterio que vamos a manejar para que la multa no se infle tanto y no se llegue incluso a superar el máximo legal. Además, por un principio de proporcionalidad, ¿no? De proporcionalidad de la infracción y de todo el tema. Entonces, en ese sentido, el ponderador que utilizamos nosotros para el tiempo, esta es una fórmula, digamos, un poco fea, que es la que está aquí. Pero ¿cuál es el objeto de esta fórmula? El objeto de esta fórmula es que los periodos inmediatamente anteriores cuentan como 1. Los periodos, por ejemplo, el año pasado cuenta 1, el año anterior al pasado cuenta un valor menor y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, toda esta fórmula de aquí, que es esta parte que está aquí en el corchete, recoge básicamente esos ponderadores. Para este caso en particular, por ejemplo, el 2013 se pondera como 1, el 2012 se pondera como 0.67. El 2011 como 0.44. En los periodos de acá, evidentemente, el parámetro es 0, pues, ¿por qué? Porque la infracción tuvo del 2011 al 2013. Esta tabla solamente tiene 5 años porque las conductas prescriben a los 4 años. Entonces, en el peor de los casos, se puede tener hasta un máximo de 5 años, ¿no? Porque ya periodos anteriores, pues, se entiende que estuvieron prescritos. Y está prescrita la infracción. Entonces, si se multiplica eso, vamos a ver cuánto es el importe de la multa. El importe de la multa para el año inmediatamente anterior, ¿cuánto es? $8.799. ¿De dónde sale esto? Ustedes se dan cuenta, nosotros teníamos esta base, que eran estos 17.000, ¿verdad? Pero de estos, por ejemplo, si yo pongo aquí que la inflación en 2013 duró todo un año completo, yo tengo en el año 1 el mismo valor que ya tenía antes. ¿Por qué? Porque ese valor de ahí, recuerden que se tomó del año fiscal inmediatamente anterior. Entonces tiene sentido que el importe de la multa para ese año pues sea exactamente igual, que son estos dos valores que están aquí, ¿no? Este es 17.000 y este de acá. En el año 2012, donde también hubo infracción, no se le va a imputar $17.000, se le va a imputar $11.000. En el año 2011, donde también hubo infracción, ya no se le imputan ni 17.000 ni 11.000, sino $7.000. Con esto, ¿cuánto es el total de multa a imputarle la suma de estos tres valores, ¿no? Es decir, $37.152. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces, eso es básicamente... La ley no, o sea, para el ejemplo estamos yéndonos para atrás, pero me imagino que la ley rige desde la fecha de su promulgación, ¿no es cierto?, para adelante. O sea, solo para el ejemplo creo que nos vamos a estar. Aquí en el ejemplo nos estamos yendo hasta el 2011. La ley está desde octubre de 2011. Sí, en el ejemplo aquí estamos teniendo 2011. Pero eso hay que considerar. Entonces, esto es básicamente la manera de tener el importe. Ahora, ustedes se dan cuenta, evidentemente este valor es mucho menor y de alguna manera más objetivo a que si la superintendencia toma estos 17.000 y multiplica por 3. O sea, si la superintendencia no ponderara el tiempo, lo que habría que hacer es 17.000, 3 años de infracción, perfecto, le vamos a poner una sanción de $53.000. Si la superintendencia pondera el tiempo, la infracción es de $37.000. Entonces es importante realizar la ponderación del tiempo. Incluso para que no se sienta que todas las sanciones impuestas por la superintendencia se van al alza e incluso exceden el máximo legal. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Perfecto. Finalmente, parte C. La parte C, como lo establece la ley, hay que considerar los ajustes al importe total de la multa. Esos ajustes consideran tanto las circunstancias agravantes como las circunstancias atenuantes. Las circunstancias agravantes y atenuantes están contempladas en la ley, y en la ley dice claro, de manera muy clara, entre otras, es decir, entre otras circunstancias agravantes y entre otras atenuantes. Nosotros pusimos aquí todas las circunstancias agravantes contempladas en la ley y nos permitimos revisar también documentos, por ejemplo, de la OECD.
exámenes de competencia para incluir otras circunstancias agravantes que se puedan presentar. Puede, a pesar de estas que están aquí, puede aparecer otra, digamos, en el día a día. Entonces, ahí, digamos, la Comisión de Resolución pues tiene la potestad digamos, de ajustar el importe de la multa dependiendo de las circunstancias que se presenten. Entonces, estas son las circunstancias agravantes y estas las atenuantes. Aquí, básicamente, lo que hay que poner es un sí o no, dependiendo de si se dieron o no las circunstancias agravantes o las circunstancias atenuantes. Las circunstancias agravantes y atenuantes para la superintendencia solamente, y esto no lo establece la ley, esto es un tema de criterio institucional, solamente pueden ajustar el importe de la multa en una base de más 10%, es decir, hasta un 10% en caso de que todas las circunstancias hayan sido agravantes, o un ajuste a la baja de hasta 10%, es decir, un menos más 10%. ¿Por qué estos valores? Dentro de la superintendencia hay un tema que se llama el programa de clemencia, que tiene por objeto disuadir a los operadores económicos para que formen un cartel. Es decir, si unos operadores económicos han formado un cartel, la superintendencia establece un programa donde le dice: ok, si usted me viene a denunciar el cartel y yo no tenía el conocimiento del cartel, es decir, en mi aliado, en cierta forma en un soplón, digamos, le doy un 100% de exoneración de la multa, ¿verdad? Si se presenta otra persona en el segundo lugar, le dan un 50% de reducción de la multa y así sucesivamente hasta un 30%. Es decir, la reducción mínima que se puede dar con el programa de clemencia es un 30%. En este sentido, la superintendencia no quiere que haya una distorsión de incentivos. Es decir, ahí hay una reducción, es 30%, pero también hay otra reducción que es por circunstancias atenuantes. Entonces, nosotros, evidentemente, y ese es el objeto de toda autoridad de competencia, fortalecer el programa de clemencia. Para fortalecer el programa de clemencia, entonces, las circunstancias atenuantes no tienen que cruzarse con el programa de clemencia, tienen que estar muy por debajo de la reducción mínima del programa de clemencia. La reducción mínima de clemencia es 30%. Para que no haya una distorsión de incentivos, la superintendencia considera que un ajuste de más o menos 10% es lo adecuado, para no crear un conflicto de incentivos. Esa es básicamente la idea de por qué más o menos 10%. Finalmente, aquí yo me permití poner unos cuantos sí o no, esto dependerá de cada caso en particular, de cada circunstancia agravante y atenuante. Lo que nos establece esto es que el ajuste se debe, por ejemplo, aquí, si esto es positivo, quiere decir que hay más agravantes que atenuantes. Los agravantes y atenuantes se compensan. Es decir, si hubieron todos los agravantes, en el peor de los casos, todos los agravantes, pero también todos los atenuantes, no se realiza ningún ajuste, porque se hacen cero. Al final se suman, se restan y terminamos con un valor. En este caso, el ajuste al alza por ser positivo es un 1.43%. Entonces, ¿qué implica eso? Que el importe de la multa se tiene que ajustar por 1.43% adicional, ¿verdad? A lo que ya se había establecido, que eran $37.000. Finalmente, hay un apartado D que dice los ajustes finales, que aquí hay que considerar lo siguiente. Como les mencionaba en un principio, la ley establece que las multas impuestas por la superintendencia no pueden exceder el máximo legal. ¿Máximo legal de qué? Todo depende. Por ejemplo, en una infracción leve no puede exceder el máximo legal de 8% del volumen total de negocios. Para las graves, 10% del volumen total de negocios, y para las muy graves, 12% del volumen total de negocios. En este caso fue una infracción que le pusimos a modo de ejemplo como grave, con un 10%. Entonces, quiere decir que el máximo legal es $50.000. Si la multa de la superintendencia de todos los pasos de arriba resultara superior a $50.000, el importe de la multa será $50.000, porque no puede exceder ese valor. Para este caso salió $37.000, es decir, estamos por debajo del máximo legal, es decir, se puede imputar $30.000. Hay otro tema importante, y esta es una excepción a la regla del máximo legal. La ley establece que si la superintendencia comprobare que los beneficios ilegales obtenidos de la infracción son superiores, ojo con algo, solamente si son superiores. Si son superiores a la multa a imponerse, se impondrá una multa idéntica a dichos beneficios, aun cuando esos beneficios y dicha multa superen el máximo legal. Es decir, el máximo legal no aplica si la superintendencia comprobare o demostrare que los beneficios ilegales son superiores al importe de la multa a imponerse. Pueden presentarse casos donde la superintendencia tiene conocimiento de cuántos fueron los beneficios. Por ejemplo, los beneficios ilícitos fueron $10.000, la multa a imponerse es $37.000. ¿Cuál de los dos se impone? $37.000. Porque solo se pone una multa igual a los beneficios, de acuerdo a la ley,
solamente cuando los beneficios sean superiores a la imposición de la multa. Es decir, las multas de la superintendencia siempre tienen una tendencia a ser muy grandes, si ustedes se dan cuenta, por lo que ya viene establecido en la ley, de hecho. No es por una cuestión metodológica, es por lo que ya está establecido en la ley. Entonces, supongamos que yo tuviera conocimiento de los beneficios de la infracción y demostramos que fueron $100.000. Como fueron superiores al importe impuesto de 37.000, automáticamente lo que está con amarillo es lo que va a ir sentado en la resolución, $100.000. Si se demostrara que los beneficios son $1.000, por ejemplo, no importa. Esos fueron sus beneficios ilegales, igual yo le voy a imputar $37.000. Entonces, básicamente, esa es la idea, eso es cómo funciona este tema. Digamos, todo este ejemplo se desarrolló considerando que se tenía conocimiento del volumen de negocios. Cuando no se tiene conocimiento del volumen de negocios, se marca aquí no, y evidentemente todos los resultados empiezan a cambiar. Entonces ya esto de aquí ya no es aplicable. Por ejemplo, aquí indica el valor en dólares americanos de las remuneraciones básicas unificadas. Al día de hoy son $318, ¿verdad? Entonces, perfecto. Escoja el tipo de infracción, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Grave. Aquí falta poner unos subtítulos, esto es un pequeño error, pero básicamente estos dos valores que son. La ley establece que para las infracciones graves, cuando no se tiene conocimiento del volumen de negocios, la imposición de multa puede ir desde 2.001 remuneraciones básicas hasta 40.000 remuneraciones básicas. Nuevamente, la metodología lo que tiene que hacer es, bueno, de 2.000 remuneraciones a 40.001 hay un espacio enorme. ¿Cuánto cojo? Entonces, para este ejemplo en particular, se va a tomar, digamos, esto ya está convertido en dólares, pero lo que podemos hacer es dividir este valor de aquí para 318, aquí me veo cuántas remuneraciones básicas se están tomando. Aquí se están tomando, por ejemplo, 31.165 punto algo remuneraciones básicas, que convertido en dólares implica una sanción de $9.910.543. No una sanción, perdón, está en una base superior. Entonces, y así, digamos, todos los resultados que están acá abajo, pues hay que irles adecuando, porque lo único que cambió es que ahora la base ya no parte del volumen de negocios, sino de las remuneraciones básicas unificadas. Claro, hay distintos criterios. Por ejemplo, cuando es grave, es de 2.001 a 40.000. Cuando son leve... La base es 40.000. Claro, exacto, la base exacto. Por ejemplo, si es leve, la base es 50. 50 menos siempre va. Exacto. Para los demandantes del 10% de dividen para el número de demandantes de manera proporcional al porcentaje también. Lo que nosotros hicimos en este caso, y esto lo voy a presentar en la tabla de acá, que creo que convendría menos, es lo siguiente. Digamos, con el grupo de funcionarios de la superintendencia, lo que se estableció fue un ranking, aquí está, un ranking de todas las circunstancias agravantes y atenuantes, ahí está. Entonces, no solo las de la ley, sino que se incorporaron, me parece que fueron dos más. Por ejemplo, se incorporó esta que dice aquí, conocimiento de carácter ilegal de la conducta. Esto no estaba establecido en la ley da la potestad de considerar otras circunstancias agravantes. Se hizo una revisión y se pusieron pues aquí las que consideran otros organismos internacionales de competencia. Por ejemplo, esta es considerada por la OECD. Por ejemplo, esta que es importante y no está contemplada en la ley. Hay instituciones públicas, por ejemplo, por medio de estos consejos consultivos, sobre todo en el tema agrícola, que de cierta forma motivan a que haya un precio único, un precio fijado. Al final eso terminaría siendo una infracción, porque la infracción es fijación de precios. Pero es claro que la fijación no se llevó por cuenta propia de los operadores, sino que hubo una motivación de una institución pública. Entonces eso es una circunstancia atenuante. Entonces, esta circunstancia atenuante que no estaba considerada en nuestra ley está considerada por otros organismos de competencia y también se le da, digamos, un peso. Entonces, en ese sentido, lo que se estableció fue un ranking. Aquí hay 5 circunstancias agravantes y 5 atenuantes. Las que están arriba son las peores circunstancias agravantes y son las mejores circunstancias atenuantes. Por eso tienen un peso más alto. Todo esto de aquí suma 1 al final. Dentro de este 1 se toma un 10% del valor que resulta aquí. No sé si haya otras preguntas o alguien quiera poner algún ejemplo por si quisieran poner, digamos, a prueba en la plantilla que se desarrolló. ¿No? Bueno, si no hay preguntas de mi parte, creo que no hay nada más que explicar. No sé si alguien... Sí.
en ese caso también aplica el programa de clemencia. Claro, de hecho, esto también contempla, por ejemplo, el programa de clemencia es una reducción al importe final de multa. Si el importe final fue, no sé, $10.000 y ellos acogieron el programa de clemencia en el sentido de que estaban capitalizadas. El programa de clemencia, me voy a permitir explicar, creo que es importante esto. Pueden haber dos situaciones. Una situación en la que la superintendencia presuma algo, es decir, tenga el olfato de que algo malo está pasando. Cuando este es el caso, no se aplica una reducción del 100%, aún cuando un operador sea el primero en denunciar. ¿Por qué? Porque la superintendencia ya tenía conocimiento del tema. Aplica el 100% solo en los casos donde la superintendencia no haya tenido pero conocimiento alguno de que se estaba cometiendo una infracción. Ahí, por ejemplo, se aplica la reducción del 100%. Para el segundo se le da el 70%, para el tercero 50%, para el cuarto llega al 30% y así sucesivamente. Eso es básicamente cómo funciona. Pero todas esas reducciones se aplican al importe final del multa. La idea es crear un incentivo a los operadores para que de cierta forma pues haya, digamos, una especie de temor a que la superintendencia encontrara el cartel e imponga una sanción alta. Entonces la idea justamente es disuadir ese incentivo perverso a través del programa de clemencia. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces eso ha sido todo de mi parte y les agradezco muchísimo su asistencia.